Argentino. Yo soy argentino, sí. ¿Vos de dónde sos? De Madrid. Ah. De Real Madrid, para ser más concreto. De Madrid, pero vivo hace ya muchísimo tiempo en Nueva York. Ah, no, por eso, porque tenías un acento como que no te terminaba de... ¿Sabes lo que ocurre? Tengo amigos gallegos en Nueva York y yo creo que tiendo a imitarles, porque es son con las únicas personas con las que yo hablo español, realmente. Yo llevo 20 años aquí, pero mantengo más o menos en enero tengo que ir a Córdoba. ¿Ah, sí? A Córdoba de allá, Córdoba... Sí, Córdoba de allá, sí. A comer buena carne. Bueno, pues vamos a reducir un poco, así luego incluso, como somos poca gente, a lo mejor hay más lugar a tener un debate, ¿no? O hacer preguntas que a nosotros siempre nos vienen bien para continuar. ¿Prefieres que hable más de cerca? Sí, ¿así vale? Vale. Esta es la primera, ¿no? Sí. Bueno, no sé si habláis inglés o no. Esto es una frase que yo encontré hace ya tiempo y me ha perseguido desde entonces, ¿no? La pregunta de dónde está el conocimiento y el entendimiento, ¿no?, que hemos perdido a través de la información, o sea, el problema de la sobreinformación. Esta frase creo que va a aparecer más veces durante la charla, o sea que de momento la dejamos así como una cosa enigmática, pero la idea está en tal vez la diferencia de cómo un arquitecto afronta ciertos proyectos, ¿no? La manera de mirar, la manera de ver distinta de un arquitecto y en qué manera eso puede servir, a diferencia, digamos, de la mirada de un constructor, a poder ponerse vis a vis con problemas tan serios, tan peliagudos como el de la zona del mundo en la que nos hemos metido, que es Gaza, ¿no? Entonces, esta imagen un poco cínica, un poco sarcástica, del arquitecto que puede ir a Gaza a solucionar los problemas, ¿no? Y parece que es un poco difícil de digerir que este tipo de arquitecto realmente pueda aportar nada, ¿no? Y empezamos a pensar en la alternativa de que tal vez este otro tipo de arquitecto, al que Rudowski se refería, ¿no?, como creando la arquitectura sin arquitectos, tal vez tiene un grado más de humanismo que pueda, a través del sentido común, digamos, encontrar soluciones a este tipo de territorios tan complejos. En esta diapositiva se ven los distintos títulos que ha tenido el proyecto en los 2 últimos años, ¿no? El primero era Gaza of Man's Land, una tierra de todo el mundo, obviamente refiriéndose a lo que ocurre, que es el contrario, ¿no?, del No Man's Land, una tierra para nadie, ¿no? El segundo título, creación de Michael Sorkin, que es una de las muchísimas personas que está colaborando en este proyecto, es Gaza, la ciudad-estado. Tercero fue Gaza, calidad contra inequalidad, o calidad versus inequalidad, no, desigualdad, ¿no? Calidad contra la desigualdad, que también es una propuesta arquitectónica. Gaza, el proyecto Shamuti es un naranjo sagrado que solía haber en Gaza, que está ya extirpado totalmente, no existe. Y después Gaza Denouncing by Design, creo que no hace falta traducción para el título, ¿no? Y el último, pues un curso intensivo que hice con estudiantes en Nueva Zelanda el mes pasado, y lo titularon Haere Mai, que es en lengua maorí, bienvenido. Es decir, el título es Bienvenido Gaza, no Bienvenido a Gaza, sino Bienvenido Gaza. Entonces,
La propuesta que estamos intentando hacer aquí está basada en la interrelación o la simbiosis entre la agricultura y la arquitectura como una. Agricultura, arquitectura, arquitectura, agricultura. Y en la tipología tradicional de las casas de patio. ¿No? Sí. Ahora lo que vamos a mostrar es un vídeo de un poco un resumen de cómo hemos ido enfocando el proyecto. Es un poco una introducción a lo que vamos a ver ahora. Bueno, cuando hablamos de Gaza, además de todas las imágenes que nos van llegando, necesitamos un contexto, ¿no? Entonces, en cuanto al contexto, hemos querido buscar todas aquellas ciudades de Oriente Próximo o aquellas que nos sugieren algo para ver un poco exactamente en qué estamos entrando. Las primeras ciudades en las cuales uno se fija son las ciudades persas, que quizás sean las que más se asemejen a lo que podemos plantear nosotros, ¿no? Entonces, esta sería una imagen de Isfahán, que aparentemente parece un tejido muy abigarrado, pero realmente sus calles son de este estilo, ¿no? Es decir, son calles en las cuales hay una riqueza espacial, cosa que se ha recuperado actualmente, como por ejemplo esta escultura de Richard Serra. O planteamientos mucho más conceptuales, como se ve arriba a la izquierda, que es el plano conceptual de la ciudad de Bagdad. Abajo sería Firuzabad, que es otra ciudad similar a Bagdad, construida bajo ese esquema, en el cual las viviendas siempre están en el perímetro, los campos de cultivo en el centro, y en el centro exactamente aquellos edificios que son relevantes, como el palacio y la mezquita, por un tema defensivo. Más ciudades persas, como Ecbatana. Y también pensamos, al pensar en Gaza, en los caravanserai. Estos son los caravanserai de Matmata, en Túnez, que son construcciones pensadas para guardar el grano y para protegerlo, por eso tienen forma circular. También pensamos en la vegetación, en los patios, sobre todo en esa relación de arquitectura, agua y agricultura, en los jardines persas, en las construcciones en las cuales la agricultura tiene una presencia protagonista, en la calle árabe o en la presencia del agua. En este caso a la izquierda se ve un kanat en el desierto, en el cual el agua va por un acuífero y solamente hay pozos en los cuales se coge ese agua, o a la derecha los sabil turcos, que son grandes estanques de agua vinculados a las mezquitas. En esta diapositiva se ve también la presencia del agua. A la derecha se ven las fogaras, que son similares a los kanats cuando van en superficie, y a la izquierda se ve una construcción típica de Oriente Medio, en la cual se puede mantener el hielo en el desierto a través de la ventilación. Es decir, ahí dentro se mantienen bloques de hielo que a través de la ventilación producen condensación y se puede
se puede sustentar eso. De esa manera se puede mantener alimentos, etc. También pensamos en la arquitectura de las torres, pero las torres defensivas o las torres para controlar lo que uno tiene alrededor. También la pensamos, cuando planteamos esta clase de proyectos, cómo poder hacer algo que sea autogestionado, es decir, que uno pueda producir su propia comida, que uno pueda producir su propia energía. Entonces pensamos en las torres solares, como es el caso de esta, que se construyó en España. Y sobre todo, ya enfocando y cada vez acercándonos más a lo que es la Franja de Gaza, pensamos en el patrimonio de Gaza. Mirando a la franja dijimos, bueno, algo tiene que haber de valor arquitectónico en esta zona. Y nos pusimos a investigar. Entonces aparecieron de diversas fuentes, como la Fundación Aga Khan, la UNESCO o asociaciones culturales propias de Israel y de la Franja de Gaza, diversas construcciones con valor arquitectónico o valor cultural. Estas que aparecen aquí son la lista de todos aquellos edificios que encontramos. El problema era que encontrábamos estos edificios desde un punto de vista arquitectónico, simplemente. No somos historiadores, con lo cual simplemente valorábamos cuál es su posición y qué relación tiene eso con la sociedad. ¿Qué ocurría? Que también necesitábamos saber si estaban destruidos y si lo estaban, cómo estaban o qué valor tenían para la gente. Esta sería una imagen de Gaza del año 1923. Un poco para entrar en la franja en términos de valor arquitectónico, valor artístico, podríamos decir que realmente las ciudades importantes serían Gaza City, que la podéis ver al norte, y Jabalia, que está justo al norte de Gaza City, y luego al sur está Khan Yunis y quizás Rafah, como ciudades muy importantes en términos culturales, ¿no? Un poco para situarnos. En un momento dado, bajo el dominio británico, se realiza un vuelo en el cual se fotografía la Franja de Gaza desde el aire en el año 1932. Aquí podemos ver cómo era la Franja de Gaza en aquel momento, cómo era el desarrollo, cómo eran las ciudades que se iban construyendo y cómo eran los campos, cómo era la agricultura. Lo que nos ha quedado en la actualidad, esta es una imagen de la mezquita de Omar. La mezquita de Omar es el edificio más importante de la Franja de Gaza en términos culturales. La gente lo valora, es un lugar de reunión, etcétera, etcétera. A continuación vamos a mostrar una selección de edificios que consideramos que son más importantes que el resto, aunque hay muchos más. Estas serían imágenes de la mezquita de Omar, que como podéis ver se ha destruido hace 2 años, en la imagen de abajo a la derecha. Este lugar es uno de los más importantes para la gente de la ciudad de Gaza porque la mezquita da origen o da nombre a una calle, que es la calle de Omar, en la cual se encuentran prácticamente todos los edificios representativos o de valor histórico de la Franja de Gaza. Este es el mercado de Al-Qisriya, el mercado del oro, que está justo detrás de esta mezquita de la que hemos hablado, que están las dos en la ciudad de Gaza. Originalmente este mercado era el mercado del oro, actualmente es un mercado de extraperlo porque ya nadie va a comprar oro allí. Este es un amán que se encuentra un poco más al sur de la ciudad de Gaza. Es de las pocas cosas que se conserva porque, entre otras cosas, está enterrado y pertenece a la herencia turca que dejaron en esta zona. La mezquita de Beit Hanun, que fue muy famosa hace unos años, salió en toda la prensa. Es una mezquita con mucho valor histórico porque se celebraron varias batallas delante de ella. Está al noreste de la Franja de Gaza, también está destruida. Khan Yunis es realmente en origen un caravanserai, se encontraba en una ruta que iba por el norte de África y al final era de tal importancia este caravanserai que acabó siendo una ciudad en la cual se realizaba comercio. En la actualidad se conservan sus murallas parcialmente destruidas porque en Khan Yunis se suelen hacer, el conflicto no tiene lugar con bombas, sino que tiene lugar más bien con intervenciones del ejército. El complejo de Al-Saraya. Este es uno de los edificios con valor arquitectónico quizás menor, pero con mayor valor en cuanto a cultura, puesto que aquí era la sede de la policía de Gaza y fue destruido. Está también en la calle de Omar y tiene mucho valor en tanto en cuanto este descampado ahora mismo intenta dársele varios usos, pero no llega a conseguirse y es realmente una cicatriz muy, muy abierta dentro de lo que es la ciudad de Gaza. El Palacio de Al-Basha se encuentra detrás también de la mezquita de Al-Omar, que era la primera que veíamos. No está destruido porque es el museo de la Franja de Gaza y aquí se había hospedado Napoleón, es un edificio de cierto valor histórico. Y curiosamente aparece un edificio que tiene valor histórico pero es moderno, del año 1985, que es un centro cultural que se encuentra al final de esta calle Al-Omar, muy cerca del mar. Pero bueno, una vez visto todo el tema de
digamos, del contexto, o sea, de qué podemos encontrar en la Franja de Gaza, que son estas pequeñas cosas, nos planteamos una metodología. Claro, intervenir en la Franja de Gaza no es lo mismo que intervenir en cualquier otra ciudad. La metodología que tenemos aquí tiene que ser nueva, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos un enfoque diferente por el hecho de ser arquitectos. Está el mirar y el ver. Quizás adoptamos una postura un poco naif en ocasiones dentro de este proyecto, en el cual nos planteamos no mirar el conflicto no existe. Y por otra parte, sí mirar el conflicto sí existe. Lo cierto es que en ese entramado de situaciones es un entramado de capas. Entonces uno va analizando esas diferentes capas que pueden ser extrapolables a cualquier otra ciudad. Uno analiza las calles, uno analiza las construcciones, analiza el agua, analiza etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que hay una capa que se superpone a todas ellas, que es la capa del conflicto, que realmente actúa como si fuese una balsa de agua, es decir, pesa sobre las demás y además tiene infiltraciones que acaban erosionando las demás capas, creando cicatrices, creando daños. Entonces, en ese caso, nos encontramos con un territorio que está lleno de una serie de trazas, pero a la vez que están semiborradas, ¿no? Entonces necesitamos un lenguaje nuevo. En ese sentido, buscamos determinados términos que teníamos en la cabeza y que nos podían apoyar a la hora de dibujar solamente la Franja de Gaza, no realmente de intervenir en el proyecto, sino de dibujarla. Estos términos serían urbicidio, que es un término acuñado por el alcalde de Belgrado tras la guerra, que hablaría un poco de esos edificios que se destruyen sin ser objetivo militar, de arquitectura forense, de acto de resistencia a la reconstrucción constante de determinados edificios simplemente por el hecho de resistir, del laberinto y la calle, el laberinto y la calle entendido como en la novela del Castillo de Kafka, ¿no? Esa clase de calles que se van extendiendo hasta que escapan del control del propio diseñador, el derecho a vivir dignamente, tener unas condiciones mínimas de vivienda y las contradicciones. Una de las contradicciones que nos la apuntó el escritor Antonio Murado era realmente no se puede dar una vivienda fija a la gente de Gaza o a parte de la gente de Gaza porque realmente ellos no son de allí, su casa está enfrente. Era una cosa que comentábamos estos días, que uno está en la Franja de Gaza y está viendo su casa al otro lado del muro, ¿no? Entonces, realmente ellos no buscan una vivienda permanente, sino que buscan una vivienda digna, ¿no? Entonces, toda esta clase de conceptos estaban en nuestra cabeza cuando empezamos a hablar un poco de los términos en los que íbamos a trabajar. Hablábamos de palabras, por una parte, entonces decíamos, la palabra es el elemento, lo que va a sustentar nuestro discurso. Por otra parte hablamos de sintaxis, todo aquello que articula las palabras, y por último el discurso. Entonces finalmente a través de palabras, sintaxis y sintaxis tenemos un discurso. Para nosotros las palabras serían la agricultura y las casas patio. La sintaxis sería la manera de articular ambos en este territorio y por último el discurso sería el proyecto, ¿no? Y entonces comenzamos a dibujar. Y el objetivo final del proyecto, que obviamente es, no lo explicamos al principio, hacer una casa para 1,7 millones de personas. Ese es el proyecto, básicamente. Y claro, en lugar de llamarla casa, entonces la llamamos un hábitat para 1,7 millones de personas. Bueno, entonces, dentro de lo que sería una visión más pragmática de este proyecto, empezamos a dibujar el territorio antes de intervenir en el proyecto, pero teniendo todas estas ideas en mente. Para dibujar ese territorio, lo que hicimos fue desarrollar una serie de matrices. Matrices llamamos a planos en los cuales las diferentes capas se superponen para mostrar algo. Ahora mismo tenemos varias matrices que están enfocadas hacia nosotros, hacia entender la Franja de Gaza. Cuando el proyecto continúe desarrollaremos matrices en las cuales se enfoquen directamente a ver cómo se va a encajar ese proyecto, aunque más o menos ya estamos trabajando en ellas. Una primera matriz sería la de cómo son las carreteras en Gaza. Realmente no hay carreteras, o sea, realmente hay una carretera importante que cruza del norte al sur la Franja de Gaza y todo lo demás, aunque fuesen carreteras asfaltadas, en la actualidad es escombro, no hay nada. Lo que podéis ver en la imagen, lo que está señalado en gris, es escombro, realmente es destrucción. Lo que veis en línea son las carreteras que están gradadas en función de carretera pavimentada, camino, etcétera, etcétera. Y luego, realmente, lo que se ve a la izquierda son los dos zooms, esto va a ser común para todas las matrices. Realmente lo que está señalado en el centro sería aquello que es patrimonio, que como veis está más o menos vinculado, pero es muy poco. También planteamos una matriz de edificios existentes. Los edificios existentes son solamente los que están en marrón. El resto de edificios, todo eso estaba edificado, está completamente destruido. En el caso de la ciudad de Gaza, como podéis ver, la ciudad de Gaza está completamente destruida, no hay edificios en ella, están todos trasladados hacia la izquierda,
donde, como veremos después, hay un campo de refugiados. Y en la zona de Rafah ya no queda casi ninguna vivienda en pie que esté intacta. También analizamos el tipo de suelo, suelo urbano, suelo sin desarrollar y suelo verde, o sea, suelo que se puede cultivar o que en la actualidad está intentando ser cultivado o más o menos cultivado, ¿no? Entonces, como veis, la franja de Gaza es una franja densamente poblada, es decir, hay mucho suelo urbano. Mucho del suelo que se ve en verde, aunque es cultivable en la actualidad, bueno, es bastante cuestionable que sea cultivable, probablemente sea escombro que no se pueda cultivar. Luego analizamos la contaminación. Es muy importante para nosotros, puesto que, claro, evidentemente, después de los bombardeos, después de todas las circunstancias que ha sufrido la franja de Gaza, lo más normal es que todo ese territorio esté contaminado y que haya que realizar un trabajo previo de limpieza antes de proponer un trabajo de agricultura o de arquitectura. Lo que se ve en un marrón más oscuro sería todo aquello que está contaminado, y lo que se ve en un marrón más grisáceo es directamente escombro, es decir, ahí ya no hay terreno, hay escombro. Luego nos planteamos la relación entre el urbanismo y la vivienda, entonces superpusimos la capa del terreno con la capa de la vivienda para ver qué ocurría. Bueno, era bastante predecible que lo que iba a ocurrir es que todavía las zonas que son urbanas mantienen algunas viviendas. Luego nos planteamos también exactamente cuál es la huella de la destrucción en Gaza, entonces simplemente dejamos aquellas viviendas que siguen en pie y todas aquellas carreteras que han sido destruidas están en línea de puntos, o sea, realmente está prácticamente todo el territorio sin construcción que esté intacta. Y luego, por último, hacia el final, nos habíamos planteado una matriz en la cual pudiéramos comenzar a ver en qué zonas se podría proponer algo, ¿no? O sea, en qué zonas hay zonas verdes cultivables y a la vez hay algo construido y a la vez hay carreteras que puedan permitir el acceso a esas zonas. Pero bueno, es una matriz que todavía tendríamos que desarrollar. Sería un poco y a la vez zonas en las que la polución no sea demasiado alta. Para que os hagáis una idea de la escala del proyecto, la línea de la costa, que está al norte, en la foto, en el dibujo, tiene aproximadamente 42 kilómetros, o sea, es una maratón. Y el área de Gaza es aproximadamente 365 kilómetros cuadrados. Con lo cual la densidad es muy alta, 1,7 millones de personas en 365 metros cuadrados es una densidad media alta, pero más alta que media. Entonces, después nos planteamos también dónde estaban esos campos de refugiados que sabemos que existen y cómo habían evolucionado en el tiempo. Entonces, como podéis ver, las poblaciones han ido migrando de los centros urbanos originales, como la ciudad de Gaza o como Khan Yunis, hacia lugares en los cuales probablemente tengan zonas en las cuales se puedan asentar. Son asentamientos bastante precarios, son asentamientos. Y también nos planteamos un tema muy importante que es el agua. Perdona, de los 1,7 millones de habitantes que hay en Gaza, la consideración es que 1 millón son refugiados, es decir, no son personas, digamos, autóctonas de Gaza desde ningún punto de vista posible, son refugiados. Refugiados quiere decir personas que no son de Gaza. Por último nos planteamos el tema del agua. El agua es lo que permite que determinadas zonas puedan vivir o no. Entonces nos planteamos cómo es la concentración de cloro, es decir, cómo es la contaminación del agua de Gaza. Nos encontramos que la gran parte del territorio está contaminado y también buscamos los pozos, o sea, en qué lugares, Gaza tiene un acuífero debajo, en qué lugares es accesible al agua que está en el propio terreno, ¿no? Entonces, bueno, a la izquierda se pueden ver en un zoom los pozos que son accesibles y los que no. En rojo están los que no, estos son los que sí se ha intentado, y a la derecha se ve la concentración de cloruros, en todo el territorio de la franja. Entonces, realmente lo que nos encontramos en la franja de Gaza es esto. Es una imagen.
Entonces, viendo este contexto, nos planteamos la realización del proyecto. Entonces nos metemos de lleno en este proyecto. Para ello empezamos a plantearnos el tema del asentamiento. ¿Cómo es el asentamiento? Sí. ¿La cuento yo esto? Sí. Esto es una serie de imágenes que, de contenido un poco críptico. Es imposible, obviamente, aquí en una hora y media, intentar explicar todas las vicisitudes, todas las circunstancias del proyecto, y hemos elegido estas imágenes un poco para poneros en la tesitura en la que estamos nosotros como proyectadores, como arquitectos, ¿no? como proyectistas. Entonces, esto es con lo que nosotros nos encontramos ahora. No, ahora no, esto es en el 1800 y algo, ¿no? ¿No? De cosas que estaban ocurriendo durante el periodo de la esclavitud, digamos, ¿no? Pero nos encontramos con que ahora, en el fondo, está ocurriendo lo mismo, ¿no? Está ocurriendo lo mismo. Creo que esta imagen posiblemente la conocéis todos. Entonces, la idea de las huellas que el ser humano va dejando sobre la geografía, ¿no? sobre el planeta, huellas grandes, huellas pequeñas, el problema del antropocentrismo del ser humano frente al planeta, ¿no? En el que llega un momento en que el paisaje se convierte simplemente en el vacío, digamos, que deja el ser humano, todo adquiere una dimensión heroica, social, que en el fondo, en el mundo posmoderno en el que vivimos, pues tal vez va siendo hora de empezar a cuestionar esa heroicidad, ¿no? Que tal vez esto sea más real que la estampa de Caspar Friedrich, ¿no? Esta persona que está perfectamente dormida, con su buen crucifijo colgando, su brazalete con la señal de los dólares, por supuesto el móvil entre las dos manos y poco más, ¿no? Entonces, esto transferido a terreno arquitectónico o urbano, creo, y aquí comienza, digamos, la crítica, ¿no? a la sociedad en la que vivimos. Creo que esta imagen, pues, a todos nos es, especialmente arquitectos y urbanistas, muy entrañable, ¿no? Todos vemos aquí los pluses, ¿no? de lo que es vivir en este tipo de asentamientos, en este tipo de sociedad. Incluso cuando llegamos ya a esta condición que parece un poco más frágil, pero todavía se ve vida, se ven árboles, se ve espacios que claramente pueden tener un carácter privado, pero al lado hay espacios que pueden tener un carácter semiprivado, semipúblico, incluso público. La cosa se va haciendo más árida, pero todavía se ve vida. Llega un momento en que se deja de ver vida. Lo que uno ve en esta foto ya es malaria. Y poco más que malaria, ¿no? Llegamos a literalmente un campo de refugiados, es decir, la curva, digamos, de la calidad de vida y de la desigualdad de vida va bajando. Esto es la celebración que los ricos hacen de estas tragedias. Esto es una instalación de artistas en Escocia, creo. Y esto es, pues, otra celebración que los ricos hacen de su manera de entender la vida, que sería el típico suburbio norteamericano, con lo cual de repente nosotros, ejecutando este proyecto, lo estamos comenzando a ver no ya como el tercer mundo, sino el cuarto mundo. Es decir, realmente un mundo más allá, un planeta más allá, sin identidad, sin orientación y sin otra valoración posible que la meramente mercantil o económica, ¿no? La imagen esta, el grado de cinismo va subiendo, obviamente, para el arquitecto, ¿no? La imagen, el círculo de la derecha, que es un asentamiento en Florida, y este es un asentamiento en Madrid. La única diferencia es que este asentamiento es para gente que está viva, este asentamiento es para gente que está muerta, es el cementerio de la Almudena, en Madrid. Pero la diferencia no es demasiado grande. Volvemos un poco aquí a intentar ubicarnos, orientarnos en lo que es esta parte del mundo, ¿no? En intentar entender la estética de una manera distinta, intentar volver a traer el concepto de la ética a la estética, con lo cual
nos encontramos, los que creemos, nos encontramos esta expresión que se utiliza muchísimo ahora en el mundo de la arquitectura, que es el urban agriculture, agricultura urbana. Entonces nos ocurrió, en una conversación con Michael Sorkin, decía él, dice, es un tema romántico, la idea de la agricultura urbana es romántica. Tuvimos el encontronazo, y entonces, bueno, y si le damos la vuelta a la tortilla, ¿no? O a la expresión, y lo llamamos urbanismo agrícola, ¿no? Es decir, donde la simbiosis entre los elementos de la vida, la tierra, el agua, las plantas, crean un hábitat más complejo que produce una simbiosis, es decir, lo contrario del aislamiento material del suburbio americano con un jardín de manicura que no sirve para nada porque la vida se desarrolla, ¿no?, en el patio de atrás. Es dar la vuelta aquí, donde el hábitat es en sí la combinación del campo agrícola tradicional y la arquitectura también tradicional, ¿no? Entonces aquí... ¿quieres? Sí, bueno, esto es la construcción del territorio a través de la agricultura. Esta imagen aérea se ve tan marcados los límites de las parcelas porque realmente son muros. Es el Potager du Roi, que era una zona de Francia en la cual todo el mundo, bueno, tenía su parcela de terreno. Esta es un poco la imagen bucólica de lo que supone esa relación entre agricultura y arquitectura, ¿no? Es decir, la vivienda, pero la agricultura, es decir, la parcela agrícola detrás, de manera que uno es autónomo. Estas son más imágenes de este Potager du Roi, en el cual se producían todo tipo de árboles frutales. Precisamente los muros creaban una cierta inercia a través de la acumulación de calor del sol para poder cultivar, pues, árboles frutales que no serían posibles en estas latitudes. También tenemos como referencia los jardines persas o las construcciones japonesas, los sujimatsu, que son cómo utilizar la agricultura o cómo utilizar los árboles para protegerse del medio, del viento en este caso, pero al mismo tiempo tener los arrozales, tener una manera de sobrevivir. Y también el otro punto sobre el cual apoyamos el proyecto, uno es la agricultura y el otro es la casa patio, precisamente porque la casa patio permite una relación muy directa con esa agricultura. Entonces, la casa patio la planteamos iniciándola como un cuadrado. ¿Y qué cosas se pueden hacer con ese cuadrado, ¿no? Vamos a irlo trabajando de manera que se asociará, se romperá, le surgirán cosas en el medio, subirá, bajará, etcétera, etcétera, hasta conseguir desarrollar algo para nuestro proyecto. Lo planteamos realmente como una célula que es capaz de asociarse, generar un tejido y generar un organismo que funcione de una manera trabada a lo largo de todo el territorio. La riqueza de la casa patio, la riqueza espacial, digamos, que se percibe, es un tema casi de percepción en muchas ocasiones, y cómo jugar con estos llenos y vacíos. Esta es una imagen de uno de los proyectos, concretamente el Gaza All Man's Land, en el cual se analizaba cómo podría ser ese terreno agrícola en la franja de Gaza. Este es otro proyecto desarrollado con alumnos chinos sobre casas patio. Nuevamente es una investigación sobre esta tipología de vivienda. Y también tenemos en mente las casas patio que mostrábamos antes, las casas persas, los espacios verdes, en los cuales el verde no es decoración, sino que el verde es útil, el verde funciona para alimentar al ser humano y a la vez para crear un hábitat sostenible para él, en los cuales, bueno, la luz tiene una calidad especial y los espacios acaban siendo más ricos. Entonces, hablando de estas cosas, nos planteamos qué casos de estudio, qué paradigmas podríamos mirar que combinasen agricultura y casas patio. Entonces empezamos a pensar, y el primero que se nos vino a la cabeza fue Malagueira, de Álvaro Siza, y lo empezamos a estudiar como una referencia, ¿no? Esta clase de viviendas, los espacios que crean estas viviendas, la riqueza de sus patios, de sus calles. La manera también en que este tipo de urbanismo responde a una condición social importante. En el caso de la Malagueira es un complot, digamos, entre la mano privada y la mano pública, ¿no? Y Álvaro se empieza a referir a este proyecto como uno que ha triunfado en base a eso, a que los dos intereses, el privado y el público, estaban confabulados para que pudiese haber un territorio que no fuese al final, que no quedase al final reducido a un simple suburbio.
Siguiendo, bueno, esta sería una vivienda china en la que precisamente, es curioso, en la planta de la derecha es muy difícil ver la relación entre el interior y el exterior, porque está tan sumamente relacionado que es difícil establecer dónde está la línea de aquello que es vivienda, de aquello que es patio, ¿no? Luego seguíamos y nos planteábamos este proyecto, es el proyecto de Pugenau, de Ronald Reiner, que ya es para una clase, si antes veíamos Malagueña, que era una clase social media-baja, este ya es para una clase social media tirando alta, está en Austria, y es como un ejemplo realmente es un paradigma de construcción con casas patio en la que la agricultura o en la cual las zonas verdes tienen un protagonismo especial y se crean espacios tan ricos como estos, ¿no? Y el último caso de estudio que nos planteábamos era el poblado de Esquivel, de Alejandro de la Sota, con un trasfondo social completamente diferente, una época diferente y un tipo de gente completamente diferente también, que son los que van a habitar esto, pero con una calidad arquitectónica elevada, que nos parecía muy interesante para tener un proyecto con un deje mucho más perverso, claro, porque aquí lo que se trataba era de recolonizar el potencial de la agricultura en la España de la posguerra, ¿no? Y obviamente la gente que pasó a vivir aquí pues fueron conejillos de indias, ¿no? de una política social que estaba tan marcada como podía ser la de las colectivizaciones agrícolas de Stalin de los años 30. En ese sentido también los espacios de Esquivel los relacionamos con estos espacios de ciudades chinas. Volviendo nuevamente a Esquivel, bueno, pues vemos sus tipologías, cómo son sus fachadas. Que por cierto ha resistido al paso del tiempo y tengo entendido que ahora es un sitio que está 100% ocupado por una clase media de un carácter muy distinto a la original. Sí, en general, bueno, los poblados de colonización que estuvimos mirando, este era como el ejemplo paradigmático, pero también los de Fernández del Amo tienen como estas características y todavía siguen en uso. Y por último, vamos a comentar los proyectos que hemos desarrollado. Uno sería el Gaza Denouncing by Design y el otro sería Haremai Gaza. Ambos son dos proyectos que han sido más o menos paralelos, aunque son dos formas de intervenir en la franja de Gaza creando este hábitat. El primer proyecto trabaja el tema del lleno y el vacío dentro de la casa patio y planteamos una estructura de este estilo, ¿no? Es decir, una casa patio que se puede asociar con otras casas patio generando un patio mayor y que luego puede ser la célula que componga ese tejido que finalmente crea un organismo, ¿no? Estamos buscando un equilibrio entre la necesidad de la privacidad y la necesidad del espacio público como generadores más que de urbanismo, de civismo, porque en realidad yo creo que no estamos pretendiendo crear urbanismo, ¿no? Es un civismo más agrícola que urbano en el fondo, ¿no? Bueno, sí, realmente hablamos más de asentamiento que de ciudad, en ese sentido el espacio público no es igual que en un proyecto urbano, entonces planteamos este tipo de tejido que luego rompemos para ver cómo puede articularse dentro del territorio que tenemos. Y finalmente analizamos los vacíos, que quizás es lo que más nos interesa porque esos vacíos son los que se van a llenar con la agricultura y con todo aquello que puede hacer que estas viviendas sean autogestionadas, es decir, que uno pueda producir su propia vida sin necesidad de cosas externas. Entonces este es el proyecto, en la maqueta del proyecto está... Este sería un elemento en el cual se combinan varias casas patio y como podéis ver abajo es la casa patio inicial, la combinación de ellas, otra combinación mayor y finalmente cómo estas van creando un tejido que se colocará sobre la franja de Gaza. El tejido ese es donde se acaban desarrollando, antes hablaba del espacio público y el espacio privado, pero el tejido este es el que va generando los espacios semipúblicos y semiprivados que de acuerdo con la mayoría de los sociólogos son donde realmente radica el éxito o el fracaso de la vida urbana, de la vida cívica. Estas son más imágenes del proyecto, se puede ver en el centro una plaza grande rodeada de torres y luego todo alrededor, todo lo que sería el tejido urbano en sí, ¿no? Más dibujos sobre estos planteamientos de cómo romper, cómo no romper.
más dibujos sobre cómo desarrollar la permacultura dentro de estos proyectos, cómo desarrollar zonas de agricultura que sean sostenibles y que puedan funcionar a lo largo del tiempo. Unas imágenes del proyecto. Y esta sería otra maqueta distinta en la cual, bueno, con mayor escala se plantea cómo es el espacio de esa trabazón de viviendas patio. Y este sería el otro proyecto. El anterior era Jarema y Gaza y este sería The Announcement by Design, en el cual se plantea un asentamiento autónomo casi con una forma circular, similar a lo que veíamos en las ciudades persas, un poco intentando traer esta clase de ideas. Planteábamos esta clase de asentamiento, ¿no? No se trata de una geometría rígida, aunque en planta pueda parecerlo, sino que precisamente esta geometría en planta permite ordenar y permite que esos espacios sean muy ricos en recorridos, ¿no? Como se podría ver hacia a la derecha de la imagen. Analizábamos también dentro de esta forma tan cerrada, digamos, no tan cerrada, sino con tanta presencia, esos espacios, ¿no? Los espacios semiprivados, semipúblicos, públicos y privados, ¿no? Realmente el espacio semipúblico es el que se ve arriba a la derecha y semiprivado, es la relación del semipúblico y del semiprivado, que serían precisamente los más interesantes. El verde y el amarillo serían el público y el privado. Estos asentamientos se asocian creando una flor mayor, digamos, y en su espacio central aparecen las zonas que la permiten ser autónoma, es decir, la agricultura se situará en el centro, los campos, de manera que la permitan ser autónoma. Estas se asociarán a lo largo del borde de la costa de Gaza y también tendrán, a su vez, territorios en los cuales se pueda cultivar hacia el interior, ¿no? También planteábamos cómo gestionar la energía dentro de estos proyectos. Entonces, bueno, esta es una propuesta de un arquitecto en el cual se puede producir edificios que sean sostenibles y que produzcan energía. Y también habíamos hablado en muchos casos de temas de paneles solares, temas de cómo se pueden hacer depósitos de agua que produzcan más agua a través de condensación, etcétera, etcétera, que todavía estamos desarrollando. Entonces, finalmente, y un poco en conclusión o en síntesis, realmente lo que queríamos buscar, lo que queremos buscar, y todavía estamos en ello, porque lo que os hemos mostrado es, digamos, la parte tangible del territorio, la parte conceptual en la cual nosotros desarrollamos un proyecto, pero ahora es cuando las dos se unen y se asientan sobre la franja de Gaza, ¿no? Realmente lo que queríamos llegar a conseguir es esta imagen, es decir, un espacio realmente con un tejido urbano, con una gran plaza en la cual la vida pueda tener lugar. Y por aquí es por donde estamos trabajando ahora mismo, es decir, cómo superponer esta malla de tejido sobre el plano de Gaza. Lo que veis detrás es la matriz de la franja de Gaza, lo que veis encima es el tejido. Entonces lo que planteamos es que ese tejido se superpone dejando vacíos allí donde están los edificios que son relevantes. En esta imagen se ven, por ejemplo, el número 7 es el Ayuntamiento de Gaza, el número 1 es el Palacio de Al-Basha que veíamos al principio, lo que está debajo, como está prácticamente destruido, es la mezquita de Omar, el número 5 es el complejo militar de Al-Saraya y el número 8 es el centro cultural Wadi Rasha, que veíamos que era el edificio del año 1985. El número 9 es un cementerio, ¿no? Entonces digamos que esta trama se va superponiendo y rompiendo y articulando de manera que permite respetar lo que hay, pero a la vez crear un nuevo hábitat. Sí. Bueno, esta parte, lo que os hemos enseñado del proyecto, yo no sé, discutimos mucho, Nuria y yo, charlamos mucho de si esta es la parte naif o si esta es la parte dura del proyecto. Creo que vosotros como arquitectos o como gente de esta disciplina, pues os podéis imaginaros un poco a dónde va a ir este proyecto, ¿no? Hay un componente que es tradicional, si por eso se le quiere llamar naif, pues que se le llame naif, no tenemos ningún problema. Hay otro componente que yo creo que es un poco de sorpresa en el mundo de la arquitectura del siglo XXI, que es el de la agricultura, el entender que la agricultura, el entender que un árbol es un elemento arquitectónico, creo que se va haciendo cada vez más difícil. Nosotros estamos un poco luchando contra eso, entonces no sabemos si somos naif o si somos perversos en lo que estamos enseñando. Y lo que voy a leer ahora, pues
igualmente, no sabemos si esta es la parte naif o si esta es la parte perversa. Voy a leer un extracto. Escribimos mucho acerca de este proyecto y escribimos de la manera que el arquitecto dibuja. Es decir, para nosotros escribir es dibujar y por lo tanto es proyectar también. Vosotros decidís cuál es la parte naif y cuál es la parte perversa del proyecto, porque creo que realmente estamos intentando movernos entre las dos, pero como librepensadores, es decir, sin intentar buscar un cóctel entre lo perverso y lo naif y tener una bebida, que estamos en cierta manera intentando mantener los dos extremos. Entonces voy a leer esto y va a haber una serie de imágenes que las vas moviendo según te apetezca, ¿no? Es una pieza a la que nos referimos como nuestra invitación a Italo Calvino a que hubiese participado en este proyecto. Es más o menos larga y si llega un momento que es aburrida o demasiado larga, pues paramos, porque también estaría bien tener un poquito de tiempo luego si queréis hacer alguna pregunta. La gente de Gaza piensa en el concepto de paisaje de la misma manera que nosotros pensamos en el concepto de comida. Las abuelas preguntan a los niños la siguiente pregunta: si cocinas un plato mal, hasta el punto de que si te lo comes te pones malo, ¿puedes aún así llamarlo comida? Llegado qué momento el verbo, es decir, cocinar, mata al sustantivo, es decir, comida. En Gaza, si el paisaje es incapaz de sostener vida, no lo llaman paisaje. Han aprendido esto tras vivir en el desierto y ver la belleza tan especial con la que el desierto sustenta la vida. Después han aprendido, para asombro suyo, la fragilidad de todo. Lo que sustenta vida hoy es un oasis seco mañana. Aprenden que les mintieron acerca del paraíso tropical flotando encima de ellos y a los lados de ellos. Que lo que aparenta ser comida fresca hoy está podrida mañana. Aprenden que en algunas épocas un oasis ya no irriga y que por el contrario tiene que ser irrigado. Que para regar un oasis con petróleo, el oasis tiene que transformarse y mutar para ya ser otra cosa. Y entonces veremos si aún queda vida, si aún queda un paisaje. Esta es la pregunta que hace la gente en Gaza, veto tras veto. Si a un paisaje se le extrae la vida, ¿se le puede seguir llamando paisaje por el mero hecho de tener una presencia física? Es por ideas como esta que a los gasianos se les ve como una gente extremadamente antropocéntrica. Diseñar sin un paisaje en mente es una clase optativa muy popular en las escuelas creativas de Gaza. Diseñar como si te importase es otra optativa que, aunque no tan popular, va ganando adeptos. La gente en Gaza se entretiene en pensar que algún día esta clase deje de ser considerada teórica y pase a ser considerada una clase real. Gaza es un paisaje de paciencia, lo aprenden del desierto. La idea de que Gaza se esté paulatinamente acercando más y más a ser un no paisaje, más que un paisaje alterado, me persigue y me obsesiona. Me sitúa en un territorio mental no inventariado y totalmente fuera de la banda de confort. Una de esas situaciones en las que se hace importante tirarlo todo por la ventana, pero sobre todo la ventana también. Una de esas situaciones en las que la idea de diseñar un parque temático segregado, es decir, un suburbio americano, se hace plausible a la vista de que lo que yace fuera de Gaza representa el triunfo precisamente del parque temático segregado. Otros lo llaman Tierra Santa. El problema en el fondo es que yo nací y crecí en Disneylandia. Al principio era muy difícil para mí entender Gaza. Gaza era un sitio real, estaba tan lleno de realidades que no cabían más dentro de su bien definido perímetro. Para lo único que había sitio en Gaza era para utopías, ya que éstas parece ser que requieren unos cimientos menos extensos y no necesitan estar enchufadas a la red, con lo que por ende también tienen un menor impacto ecológico. Sobre la boca de metro que sirve de entrada y salida de Gaza, todavía se puede leer en perfecto inglés:
We are creatures of illusion and must remain ever such. Realities are for the gods. Somos criaturas hechas de ilusión y debemos permanecer así. Las realidades son para los dioses. La cita se le atribuye curiosamente a un antiguo arquitecto estadounidense, un hombre muy pragmático llamado Louis Sullivan, con lazos con Siria, pero no con Gaza. Gaza es una gran prisión al aire libre. Siendo una prisión, es obviamente un sitio de resistencia, resistencia forzosa, resistencia involuntaria, un oxímoron convertido en redundancia, resistencia por defecto. Piensen en bandas de prisión, en nuestros casos compuestos de niños huérfanos, mujeres huérfanas, ancianos huérfanos, huérfanos en general. Esta resistencia se ha metamorfizado con el tiempo en la semilla de una identidad idiosincrática, una identidad que requiere una nueva definición, una bien incómoda. Mata Clark, Chillida, Kafka y muchos más han trabajado arduamente con nosotros en esta nueva definición de identidad. La contribución de Rothko, para mí, destaca por encima de las demás. La identidad no conoce categorías excepto a través de la mutilación. Gaza es una prisión autárquica, otro oxímoron en jaque mate. Otros prefieren verla como un orfanato autárquico, con Charles Dickens pidiendo limosna en cada esquina. El tiempo vuela deprisa sobre Gaza. Mientras hablo, ya es el año 2025 y aún nada ha cambiado. Todavía hay petróleo en la región. Pero una cosa sí ha cambiado. Hace unos pocos años, en 2015, arquitectos desembarcaron en masa en la playa. Haciendo una genuflexión, plantaron sus grandes lápices en la arena y comenzaron la colonización. Denunciar diseñando. Gaza ahora está determinado a convertirse en la mejor prisión en la historia del contexto y en la historia del lugar. Me explico. Es el año 2025 y ya nadie quiere salir de la prisión de Gaza. Es una prisión tan buena que la gente voluntariamente comete crímenes para ser ingresados en ella. Una prisión tan buena que una sentencia de cadena perpetua se suele celebrar en la intimidad de la familia. En Gaza, el pragmatismo se ha fusionado con la utopía. Dos líneas se han hecho una. Ahora, los desplazamientos forzados y las migraciones son solo vagos recuerdos del pasado. Inspirados por el síndrome de insularidad estadounidense, los ciudadanos de Gaza ahora ven el mundo fuera de Gaza como un gran campo de concentración. Gaza, en un twist darwiniano, ha adaptado sus sentimientos a ser un nuevo Disneylandia. Un nuevo Disneylandia jovialmente convertido en un inesperado tour de force, en una transformación territorial revolucionaria, en un nuevo urbanismo segregacionista donde la segregación es su virtud. Un suburbio sostenible a las afueras de las afueras. Otro oxímoron a desentrañar. Diseñando. La visión en Gaza opera de forma extraña. Mirar y ver no se llevan bien. Las cosas que están lejos se ven más grandes que las que están frente a tus narices. Desde las cimas de las colinas en el norte de Gaza, los pobladores pueden ver sus casas en la distancia, al otro lado de una gran pared horizontal que solo al final se transforma en vertical. Esta ilusión perspectiva de proximidad y distancia está muy enriquecida por la ilusión óptica de estar dentro y o estar fuera. Una ilusión que está permanentemente enmarcada en el horizonte, con lo cual hay pobladores que más que una ilusión la consideran una desilusión, una permanente desilusión. El espacio intermedio entre lo cercano y lo lejano está ausente, una ausencia espacial que misteriosamente coincide con el lugar donde la Tierra es más fértil. La visión periférica es ilegal. Si te cogen con la mirada perdida hacia un punto de fuga,
el castigo es contundente. Se puede decir en síntesis que la perspectiva desde estas colinas de Gaza no es una perspectiva de renacimiento. No es de sorprender que oftalmólogos de todo el mundo quieren hacer prácticas en Gaza. No es que se les pague bien, ni mucho menos, sino que las complejidades visuales son tan ricas que llega a haber listas de espera de especialistas del ojo de todo el mundo para ser admitidos a Gaza. Cuando abres la puerta de Gaza, lo primero que ves es un extraño olor. Piensas que tal vez el visado no está en orden y por causa de esto el sentido del olfato no está conectado correctamente. Cuando finalmente pasas la puerta de metal oxidado y sale Dios a recibirte y mostrarte sus dominios, el olor aún persiste, pero en cuestión de unos milenios el problema queda olvidado. En mi primera visita a Gaza, hace unos años, me estremeció el hecho de que todo el mundo tiene la misma edad, 18,4 años. Cuando regresé un año después, todo el mundo había cumplido 17,3 años, excepto 2 niños y 3 niñas que habían desaparecido y por lo tanto nadie se atrevía a especular con su edad. Me pareció incomprensible la desaparición de un mes en la vida de todo el mundo. Una mañana, un viejo pescador me explicó. No sé si le entendí del todo, pero tenía que ver con un hipo solar que ocurre anualmente cuando el sol pasa por Gaza. Para controlar este dilema del mes perdido anualmente se ha creado un ingenioso plan que consiste en que 5 de los 27 hijos por familia permanecen con un año de edad de por vida y además se hacen invisibles. Las ventajas son múltiples. Entre ellas, no hay que alimentar a estos niños y, más importante aún, no hay que darles techo. Más aún, constituyen un importante ejército de reserva en caso de que se produzca por cualquier causa un conflicto armado. El idioma del lugar tiene un uso distinto al de otros países. Cada persona habla una lengua distinta, pero todos dicen lo mismo. Con lo cual, el sentido de armonía y concordia es notorio en público, pero bastante monótono en la vida privada. La gente muda no está considerada discapacitada en Gaza, pero no puede ejercer derecho a voto. En casos excepcionales pueden solicitar una renuncia y, caso de ser aceptada, pueden votar simplemente abriendo la boca. Solicitar renuncias es una gran tradición en Gaza. Hay una zona a lo largo de la pared horizontal que antes mencioné, en la que de hecho puedes renunciar a la vida. No es una práctica fiable, ya que la ubicación de esta zona varía con las estaciones. Los cazadores en general están en total desacuerdo con esta práctica, ya que interfiere con las más tradicionales formas de caza. Ha habido incluso grupos de presión que han querido poner una moratoria a estas solicitudes, pero en general han caído en oídos sordos. Los jardines tropicales que cubren Gaza Los jardines tropicales que cubren Gaza no necesitan de irrigación. Esto tiene que ver con un tratado que hicieron hace mucho tiempo 2 oriundos, uno llamado Abraham y el otro Abraham. Los dioses de por entonces decidieron celebrar el tratado en perpetuidad, impregnando la flora durante el mes perdido y después dejándola crecer durante el resto del año. En la vecina Sumeria, los oriundos habían llegado a tratados distintos y los dioses, obviamente otros distintos, les castigaron y convirtieron sus tierras en un desierto infértil. Curiosamente, en la también vecina Antártida, la historia dio un giro extraño y a través del establecimiento de pequeñas comunas autónomas a lo largo de los hielos, habían conseguido producir unos vegetales sabrosísimos, años tras años. Los colores de la atmósfera en Gaza varían durante el día, desde el amarillo sulfuro al negro clarito, en marcadísimo contraste con los suculentos jardines que cuelgan por el cielo. Por la noche es al revés, pero nadie sabe a qué se parece, porque como cualquier otro sitio está oscuro y no se ve nada.
Aquí todo el mundo está de acuerdo con Goethe. El color es el dolor de la luz. Todos los ciudadanos sienten esto profundamente a diario. Pocos se atreven a contradecir al gran alemán y proponer que el color sea la alegría de la luz. Hablando de dolor, no existe en Gaza, está prohibido. Está considerado una epidemia. De hecho, está en el aire pero no se materializa. La única manera, por ejemplo, de saber que tienes un dolor de muelas es si se te cae la muela y la ves caer. La educación es gratis, casi nunca permanece en el mismo sitio. En este sentido es más errática que libre. Si se queda quieta, suele ser de 9 a 1 los jueves, si el tiempo lo permite, y está abierta para todo el mundo de 5 en 5 a la vez. De una manera u otra, la creatividad de esta gente es extraordinaria. Tanto es así que en las últimas elecciones la gente votó en favor de nacionalizarla, aunque esto significase perder oportunidades comerciales con el mundo exterior. Joseph Brodsky, que abiertamente hizo campaña en favor de las virtudes de la incertidumbre sobre la certeza como manera de incentivar la creatividad, comparte un monumento público junto a Malcolm X, el cual argumentó lo contrario, usando Plymouth Rock como un caso emblemático de certeza total. Denunciar diseñando. Hablando de historia, la calle mayor de Gaza tiene un bulevar peatonal enteramente dedicado a sus héroes y villanos. A nadie le está permitido caminar en este ancho bulevar, solo a los fantasmas de las figuras históricas conmemoradas en él. Es la parte de la ciudad donde la atmósfera es más amarilla. En los días en que el viento sopla desde los jardines tropicales cercanos, el color se hace realmente amarillo sulfuroso. Un hecho desconcertante, por ejemplo, es que no hay un monumento al soldado desconocido. De hecho, lo que hay es un lugar vacío en su lugar. Nadie sabe a ciencia cierta si es porque todos los soldados caídos son conocidos o porque en esta tierra a nadie le gustan los soldados. El soldado, al contrario que en otras tierras, es considerado un criminal, sin el cual los generales y los mariscales no tendrían guerras que llevarse a la boca. Extrañamente, los padres fundadores de Gaza tampoco tienen un monumento. Está comúnmente aceptado que no hay nada que festejar acerca de ellos, especialmente desde que tiraron las llaves a la cloaca al marcharse. Después hay un curioso memorial celebrando la desigualdad. Es un pequeño e intrigante objeto luminoso, misteriosamente ubicado en lo alto de una pequeña colina. Donado en perpetuidad por un filántropo que eligió permanecer anónimo, está coronado por un Patek Philippe que ayuda a los ciudadanos a llevar la vida sin retraso. La calidad y los acabados son exquisitos, pero aún no entiendo por qué este objeto es motivo de tal adoración. Un monumento a la desigualdad. Celebrar no ser igual, o sea, ser distinto es una cosa, pero ¿cómo puede la desigualdad ser vista como una virtud en lugar de un vicio? Y más allá, ¿cómo es posible que fuesen a colocar este monumento a la desigualdad al lado del memorial al Dr. King? Hay decisiones en la cultura de Gaza que son altamente ambivalentes. Hartos, Portos y Aramis están posando junto con Ronald Reagan, Bush padre y Bush hijo. Y al otro lado de la calle, una escultura a tamaño natural de D'Artagnan está abrazando a Juan Pablo II. Hay que explicar que esta parte de la ciudad es un sitio de conjeturas, conspiraciones, complots y rumores, ya que nadie ha entrado nunca en él. Apabullado por la gravedad que emana de este bulevar a ninguna parte, uno no puede por menos que pensar que se viviría mejor sin él. Pero la cuestión también es, ¿y qué se podría poner en su lugar? ¿Simplemente un bulevar normal, con bares, cafés y boutiques a sus costados? Mis conjeturas, según contemplo esta tierra de nadie, son tan banales como cualquier otras. Para que sea considerado patrimonio de la humanidad, se ha permitido la instalación de 2 monumentos más a la entrada del lugar, uno a Albert Camus y otro a La Plaga. Esta decisión añadirá una dimensión internacional considerable
al proyecto y contribuirá a la financiación para la normalización de Gaza. Sin denostar la importancia de este proyecto, hay que mencionar que la filantropía en general tiene mal nombre en Gaza. Todas las estatuas están hechas de madera de chamutí, un árbol local muy popular en los viejos tiempos, antes de que la especie cayó extinguida por una epidemia o plaga, y fue posteriormente sustituida por eucaliptus, a los cuales nadie tiene aprecio, ya que, como es bien sabido, es una especie invasiva que está dañando los suelos autóctonos y degradando la predominante jungla tropical. El periódico local, publicado simultáneamente en lengua Corán y en lengua Biblia, una para los locales y otro para el turismo, está totalmente opuesto a la destrucción de este patrimonio botánico cultural. Pero la cultura y el patrimonio no son compatibles en nuestra actualidad. Solución: nadie compra ya el periódico. Habrán notado que en la última frase he dicho nuestra tradición, como si yo me hubiese convertido con el tiempo en ciudadano de Gaza. Bueno, pues lo cierto es que esta es otra típica mutación que padece cada visitante de Gaza. A este fenómeno lo llamamos el síndrome de Je suis Charlie, pero a la inversa. O sea, que nadie quiere ser gaciano, pero en un momento o en otro todos nos hacemos gacianos. Irónicamente, y en vista de que hoy precisamente todos los gacianos cumplen 15,1 años, nadie recuerda ya este hecho. Hay una extraña dualidad entre lo que ocurre en Gaza y lo que ocurre fuera de Gaza. Supongo que es una osmosis entre el límite y la frontera, como diría Richard Sennett, supongo. Ya así puedo decir que nosotros los gacianos nos gusta crear manifestos como entretenimiento contra lo que, si no, sería una vida totalmente predecible y aburrida. Un poco como ustedes con los crucigramas. Manifestamos, por ejemplo, que las peras no son manzanas, y lo podemos demostrar. También manifestamos que una casa toda cristalada no es una casa extrovertida. Al contrario, constituye el paisaje más aislado e introvertido, como bien lo prueba un acuario si se le pregunta a un pez. También manifestamos que nos gusta vivir en casas de patio siguiendo la lógica anterior. Somos, ya les digo, una gente muy extrovertida y por lo tanto nos gusta cultivar nuestra privacidad. Cándidamente manifestamos que nos gustan las cosas nuevas y que si tuviésemos la oportunidad de concluir nuestras tradiciones nomádicas, lo haríamos. Hemos oído decir a alguien, creo que a uno de los arquitectos que llegaron a nuestra playa, que la tradición no es algo del pasado, sino algo que también está por delante de nosotros y que hay que conquistar. Manifestamos. Manifestamos que nos gusta la comida, que la palabra comida tiene un significado, que no es un chascarrillo, que aunque nos vamos haciendo más y más jóvenes, nuestras papilas gustativas todavía están más familiarizadas con las anteriormente mencionadas naranjas chamutí que con el posteriormente mencionado McDonald's. Manifestamos que no nos gusta McDonald's, resistimos frente a McDonald's. Tal vez por eso ellos resisten contra nosotros. Como tantas otras culturas acabamos perdonando, pero no queremos olvidar. Así es que hemos puesto una estatua de Ronald McDonald en el Boulevard Memorial. Algunos locales creen que el amarillo de la atmósfera es un reflejo de su vestimenta. Numerosos turistas de la tercera edad piden permisos especiales para visitar esta estatua y depositar una ofrenda floral. Kafka, el perro guardián, siempre al acecho, ladra y ladra hasta que los turistas desisten. Según termino de escribir estas líneas para el National Geographic, me doy cuenta de lo lento que escribo. El tiempo ha pasado y los pocos niños que quedan aún en Gaza, a día de hoy, de 2 años de edad, parecen incapaces incluso de empaquetar sus pertenencias y huir antes de que sea demasiado tarde. Han solicitado un armisticio, pero les ha sido denegado por ser menores de edad. La situación parece irreversible. Este sitio quedará pronto en vacío. ¡Qué implosión, madre mía! No tuve ni tiempo de poder salir.
Menos mal que nunca encontrarán las llaves. Julio Cortázar las escondió, y bien. Aún le puedo oír susurrando al oído. Tenemos que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo intangible, hasta que nos demos cuenta y descubramos que el paraíso estaba allí, a la vuelta de cada esquina. Si hubiese conseguido escribir más deprisa, denunciar, diseñando. Lo dejamos ahí, ¿no? Gracias. Somos bien poquito, no sé si tendréis alguna pregunta, si no, nos vamos a tomar una cerveza. Las preguntas solo son con cervezas. ¿Tienes algún comentario, alguna pregunta? Como dos proyectos, uno que era como una especie de juego de Pentágono, y luego el otro que era, son dos proyectos, dos opciones de proyectos, o es uno. Este es uno y el otro. Son dos opciones. No, son complementarios porque en el fondo los dos están generados por la casa patio, que la puedes rotar, la puedes trasladar y siempre puedes crear esos espacios intermedios, ¿no? Puedes componerla, ya sea con la forma trapezoidal que tiene uno de los proyectos o con la forma rectangular que tiene el otro. La idea es, tenemos 6 distintos y la idea yo creo que al final es el poder recombinarlos dependiendo de las trazas que vayamos encontrando por esta región. ¿La idea es recuperar las ciudades existentes o...? No hay ciudades existentes. Bueno, porque en realidad que eran ciudades de colonos israelíes. No, esas están destruidas. Al irse los colonos... Hubo colonias lo pregunto. Sí, claro que las hubo. Sharon les hizo salir. Y al salir, salieron pero con los bulldozers detrás, que se llevaron las casas y se llevaron los greenhouses. Realmente, mirando imágenes de Gaza, en cualquier cosa, no hay nada construido. O sea, ya prácticamente no quedan edificios, la gente vive en campos de refugiados. Las imágenes que veíamos del dron son de este año. Hay otra imagen de dron del año 2012, anterior a la última intifada, y se veía alguna casa más. En la actualidad no hay ninguna, con lo cual es una discusión que siempre hemos tenido, si tenía lógica plantearse conservar lo preexistente, porque realmente es que no hay nada. O sea, realmente lo preexistente que tiene valor es a lo mejor algo de patrimonio, porque tenga un valor o bien arquitectónico o bien cultural para la propia gente. Pero lo que es construcción en sí misma, viviendas, no hay prácticamente nada. O sea, se conserva muy poquito. Y lo que se conserva está muy dañado por ondas expansivas, etc. Y esas bueno, decías, 1 millón son refugiados y los otros 700.000 que viven en viviendas precarias o... Viviendas precarias viven todos. En los campos de refugiados se puede decir que la arquitectura es un poco más efímera, un poco más volátil, pero lo cierto es que, como dice un colega nuestro, han entrado ya muchos ladrillos, es decir, ellos mismos no quieren que se les pongan viviendas permanentes. Porque el argumento es que esa es la manera de Israel de decir, veis, si ya tenéis una casa, pues está, no pidáis más. Ellos quieren volver al sitio del que vienen. Entonces no quieren que en el fondo se les hagan asentamientos convencionales, digamos, que les saque de la categoría de refugiados. Porque esta gente que viene de otros territorios ocupados, de territorios ocupados por Israel, desde el 48 vienen de Jordania, vienen del Líbano, vienen de Siria, vienen de todas partes, vienen de muchas partes. Pero de todas maneras nosotros realmente no estamos haciendo ningún tipo, no solo no estamos haciendo hincapié en la cuestión del conflicto, que lo llamaba Nuria. El planteamiento nuestro, sea naif o no, es de decir, ¿qué ocurre si
un arquitecto pone un pastel encima de la mesa que es precioso. Y ahora la sociedad decide si eso se construye o no. Y la sociedad me refiero el 5% de la fortuna de las 5 personas más ricas del mundo. Pumba, está construido. Luego veremos a ver qué ocurre, claro, porque el arquitecto construye una casa, no construye un hogar. Claro. Bueno, pero ya la generación siguiente ya va a tener una cierta sensación de pertenencia o no. I don't know. La esperanza sería que sí, ¿no? Quiero decir, esa es la intención del arquitecto frente a la del constructor, ¿no? Y de ahí la simbiosis, obviamente, entre la agricultura y la arquitectura, de buscar una sociedad, Michael Sorkin le gusta llamarla autárquica, yo prefiero llamarla anarquista porque me parece más sincera y más real, ¿no? En la mejor tradición anarquista de finales del 19 y principios del 20, ¿no? Comunidades más pequeñas de las que se suelen dar en el Estado-nación, ¿no? Y que eso dé más identidad local al ciudadano, más sentido de pertenencia, pero sentido de pertenencia en el sentido en el que hablaba Chief Seattle, ¿no? Decía, la tierra no nos pertenece a nosotros, nosotros pertenecemos a la tierra. Pero a pesar de esa situación de comunidades con una cierta situación anarquista, se necesita una inyección de dinero para que esto sea posible, o sea, hay una... Sí, me imagino que la respuesta es que sí, pero no se puede... Nosotros no podemos contestar a eso, porque si es como me dices que cuántos lápices vamos a necesitar para completar este proyecto, es que no lo sé todavía, pero yo sí apostaría, repito, con la mentalidad anarquista, sí respondería que posiblemente muchísimo menos de lo que la gente cree, porque todo el pensamiento ahora del arquitecto también es de cuantificación, ¿no? Es importantísimo, hasta en las escuelas ahora, cuantificar cuánto va a costar un proyecto. Cuantificar es un arte en manos del arquitecto. Entonces, sí, aquí estamos hablando, hay muchísima clay, hay muchísima arcilla en Gaza. Es decir, técnicas de autoconstrucción no son difíciles, ni muchísimo menos, pero cógete a un chico de 18 años y ponle a construir, es difícil. Ahí es donde está la... Pero que no es cuestión de que le tengas que pagar dinero o no, la arcilla es gratis, la tienen. Conocimiento que tiene que aportar dinero. Pero es que precisamente, bueno, es lo que hablaba Nuria antes de la materialidad del proyecto, es que son técnicas facilísimas. Este proyecto no está basado en tecnología, sí está basado en tecnología, pero está más basado en técnica que en tecnología, que creo que es una diferenciación importante para el arquitecto. Aprender una técnica es muy distinto que utilizar una tecnología. Yo no tengo ni idea de cómo se arma esto, ¿no? Lo único que me han enseñado es a utilizarlo. Es distinto que una técnica, ¿no?, en la que sabes hacer ladrillos y que en poco tiempo te ves que tienes un techo con una ventana por la que entra el sol, etcétera, etcétera, y ups, de repente está creciendo un girasol que ups, de repente te ha dado aceite para freír algo. Esas órbitas económicas las queremos reconsiderar desde el punto de vista arquitectónico e intentar demostrar que económicamente hablando se necesita muchísimo menos de lo que las sociedades ricas nos dicen que se necesita para hacer buena arquitectura. El mejor ejemplo es el de la permacultura, que no sé si estarás familiarizado con ella o no, pero la permacultura es realmente una manera de vivir en la que está fusionada la producción de comida y el shelter, el techo, el cobijo, y es holistic, ¿no? Es lo mismo. Cobijo es alimento. Y el alimento es cobijo, para el cuerpo por dentro, ¿no? Esos son los principios de permacultura, y permacultura en escala pequeña, desde luego, porque es incómoda para la sociedad. En escala pequeña la permacultura en sitios, especialmente en Australia. Yo estoy trabajando en el Amazonas con el tema este de la permacultura y sí veo que poco a poco gente que tiene un entendimiento del progreso distinto al entendimiento de que si hoy tienes 5, mañana tienes que tener 28 y al día siguiente 54, si la definición de progreso pudiese ser más de estabilidad, como la tienen, digamos, las tribus en el Amazonas, que lo que quieren es estabilidad, entonces sí se puede ejecutar sin dinero. En el Amazonas, de luego, estamos trabajando sin un duro.
Pero de hecho hablamos un poco de lo que es el lujo de la estabilidad. Es decir, no hablamos del lujo como una calidad de vida muy elevada a través de determinadas condiciones, sino como precisamente esa estabilidad que viene del equilibrio, de la autogestión, como un lujo. Es, bueno, el famoso, creo que se ha hecho famoso ahora, el discurso de la austeridad entre Merkel y Mújica. Pues esa misma palabra utilizada por estas dos personas significa algo completamente distinto, ¿no? Mújica dice, yo no volveré a utilizar la palabra austeridad después de oírsela a Merkel. Y claro, yo le digo, pues si es que estáis hablando de dos cosas distintas, ¿no? Es analizar con más cuidado la palabra y no dejar que sí, la rapten. Se pervierte y son difíciles de usar después, ¿no? Sí, claro. La gente debe entender por austeridad lo que marca Merkel, claro, y no lo que... Claro. Yo me quedo con la definición de Mújica, que dice que la austeridad es un lujo, porque es lo que le deja a él tiempo para luego hacer las cosas que le motivan. Palabras textuales de él. Eso para mí es un lujo, luego la austeridad es un lujo. La austeridad no como ausencia ¿no? Sino de tener otra visión de la vida. De cualquier manera, esta es nuestra apuesta, digamos, como arquitectos. Es dar un poco la vuelta a la tortilla. Creo que hay que tener en cuenta que el proyecto este nació en el mundo académico. Entonces, con los estudiantes realmente, por lo menos en mi caso, pues es como que tienes que reinventarte el mundo, digamos, ¿no? No por reinventar, sino por volver a sacar luces sencillas. Es que siempre salen las sencillas además, ¿no? Que es un techo y una ventana y de repente entra la luz. ¡Wow! Arquitectura. Yo no necesito... Quiero decir, es por el lado que apuesta el proyecto. Obras de gas en el lugar y te das esa capa de... Me gusta mucho la idea del conflicto con una capa más, pero a mí me encantaría ver una ciudad, sea árabe o sea... es igual, pero con esta formalización. Esta maqueta tiene la peculiaridad, que no ha comentado Alberto, cada una de las piezas está hecha con una madera tropical diferente. Esta maqueta se hizo en Nueva Zelanda. Y es enorme, entonces, es de 3 claro, metros por 3 metros. La materialidad que tienen estas piezas hace que ya la maqueta sí. Hubo mucho sarcasmo, claro, porque aquí estás haciendo algo para el que el cliente es una persona que realmente es muy, 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 muy pobre, tanto mentalmente como físicamente, y de repente estás haciendo la maqueta del proyecto a cuánto, a 10.000, 14.000 kilómetros de distancia con maorís, o sea, una tribu muy distinta, y con materiales tropicales que fuera de Nueva Zelanda está prohibido. Yo no me la he podido traer. Bueno, voy a intentarlo sacando permisos, etcétera, etcétera, pero está prohibido sacar estas maderas por lo de siempre, ¿no? Por la industria ilegal de maderera, etcétera, etcétera. Aquí sí era, vamos, de hecho, eran todo maderas de árboles podridos que han estado enterrados en el agua, no sé cuánto tiempo, pero desde luego es una maqueta de lujo, pero de miles y miles de dólares, sin lugar a dudas, vamos, para colgarla en el MoMA, pero además tiene una componente metafórica que es muy bonita. Cada una de ellas es una madera tropical que tiene un nombre diferente. Entonces se planteaba el proyecto casi como cada maqueta un árbol, y lo que creamos son árboles que plantan entonces uno vive en los árboles, un poco como la novela esta del varón rampante, ¿no? Uno vive en los árboles, uno se mueve por los árboles, uno crea. Entonces tenía esta componente metafórica que también era muy bonita. A vosotros. Bien, hemos triunfado. Sí, poco público, pero intervenimos bastante. Sí, no, sí, es motivado.